¿Cuántos silencios caben en un piso vacío? Mateo Vidal, a sus 72 años, creía conocer la respuesta exacta. Demasiados. Resonaban en el apartamento del barrio del Carmen, en Valencia, un eco constante desde que Ana se había ido hacía ya 2 años. El orden pulcro, casi marcial, de cada objeto, los libros en la estantería, los cojines perfectamente ahuecados en el sofá, la foto de Ana sonriendo desde la mesita de noche, no lograba llenar el vacío. Era un orden estático, un museo de una vida compartida, que ahora solo habitaba él. Se sirvió el café recalentado de la mañana. El aroma amargo se mezcló con el olor tenue a cera y madera vieja que siempre impregnaba el pequeño taller contiguo al salón, clausurado desde su jubilación. Allí, entre herramientas silenciosas y cubiertas de polvo, gubias, formones, cepillos, yacía su verdadera identidad, la del ebanista meticuloso, el restaurador que devolvía la vida a muebles olvidados. Ahora sus manos fuertes y marcadas por décadas de oficio se sentían torpes sosteniendo la taza, inútiles sin la textura de la madera bajo ellas. Oyó la risa contagiosa de Carmen, su vecina del tercero, subiendo desde el patio de luces. Siempre activa, siempre rodeada de gente. A veces su vitalidad le resultaba casi ofensiva. Carmen asomó la cabeza por la ventana del patio. «Mateo, ¿bajas hoy al centro cívico? Hay una charla sobre historia de Valencia muy interesante». «¡Anímate, hombre!». Mateo forzó una sonrisa. «Gracias, Carmen, pero hoy no me apetece. Tengo cosas que hacer por casa». La excusa de siempre. Carmen suspiró, resignada pero sin perder la amabilidad. «Bueno, tú te lo pierdes. Si cambias de idea, allí estaremos». «Cuídate». «No son cosas para mí», pensó Mateo mientras se alejaba de la ventana. Ese bullicio, esas conversaciones forzadas, prefería la compañía predecible de sus paredes. Sonó el teléfono fijo, estridente en la quietud. Dudó. Podía ser Elena. La relación se había enfriado, tensado por la distancia física. Ella vivía en Madrid, y la emocional, esa coraza que él mismo había levantado tras la muerte de Ana. Descolgó. «Dígame. Papá, soy yo. ¿Cómo estás?» La voz de Elena sonaba profesional, algo apresurada. Siempre parecía tener prisa. «Bien, hija. Aquí como siempre. ¿Y tú?» «Mucho trabajo?» «Sí, muchísimo. Oye, te llamaba rápido para saber si todo va bien. ¿Necesitas algo?». La pregunta era retórica, una formalidad. Mateo sintió una punzada de orgullo herido. «No, todo en orden. Me apaño solo perfectamente». «Vale, papá. Me alegro. Bueno, te tengo que dejar, que entro en una reunión. Te llamo otro día con más calma. Un beso». «Adiós, hija. Cuídate». Colgó. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. «Me apaño solo», había dicho. Pero la verdad era que la soledad pesaba como una losa, y el orgullo era un escudo cada vez más frágil. Se sentó en su sillón orejero, el que Ana siempre decía que parecía abrazarte, y cerró los ojos, aferrándose a la rutina como a un salvavidas en un mar demasiado grande y silencioso. El mareo lo sorprendió mientras intentaba alcanzar un bote de conservas en el estante más alto de la cocina. Un vahido repentino, una sensación de que el suelo se inclinaba peligrosamente. Tuvo que agarrarse a la encimera para no caer. El corazón le latía desbocado en el pecho, un tambor frenético contra las costillas. Respiró hondo, intentando calmarse. No era la primera vez, pero nunca había sido tan intenso. El miedo, frío y pegajoso, se deslizó por su espalda. ¿Y si le pasaba algo estando solo? ¿Quién se daría cuenta? La preocupación pudo más que su reticencia habitual a los médicos. Al día siguiente, estaba sentado en la consulta de su doctor de cabecera, un hombre amable y directo que lo conocía desde hacía años. Tras tomarle la tensión y hacerle algunas preguntas, el diagnóstico fue claro. «Mateo, tienes la tensión por las nubes. Esto no es ninguna broma. El estrés y, seamos sinceros, la falta de actividad y de alicientes, te están pasando factura». El médico ajustó su medicación, pero añadió algo más, mirándole fijamente por encima de las gafas. «Necesitas cambiar algunas cosas, una dieta más ligera, caminar un poco cada día, pero sobre todo, Mateo, necesitas salir más, relacionarte. La cabeza y el cuerpo van juntos. La soledad no es buena consejera ni buena compañera de salud». Le tendió un folleto de colores vivos. Era del centro cívico del barrio. «Échale un vistazo. Hay actividades para todos los gustos, charlas, talleres, juegos de mesa. Hazme caso, inténtalo, por tu bien». Mateo salió de la consulta con el folleto en la mano y una mezcla de fastidio y preocupación. Él en el centro cívico como un jubilado ocioso, la idea le repugnaba, pero el susto del mareo había sido real, y las palabras del médico resonaban en su cabeza. «Por tu bien. Quizás, solo quizás,
tenía que tragarse el orgullo. A regañadientes, un martes por la mañana cruzó las puertas del centro cívico. El lugar era luminoso, funcional, y resonaba con el murmullo de conversaciones y risas. Se sintió inmediatamente fuera de lugar, un intruso en un mundo que no era el suyo. Observó desde una esquina, sintiéndose invisible. Vio grupos jugando a las cartas, mujeres haciendo punto, otros leyendo el periódico. Carmen estaba allí, en medio de un corrillo animado, y le saludó con un gesto cómplice desde lejos. Se apuntó a una charla sobre la historia de las Torres de Serranos, más por cumplir que por interés real. Se sentó en la última fila, encogido en su asiento. A su lado, un hombre de edad similar, de aspecto tranquilo y observador, le ofreció una sonrisa tímida. «¿Primera vez por aquí?», preguntó con voz suave. «Sí», admitió Mateo, algo incómodo. «Yo soy Javier. Me costó decidirme a venir, pero oye, no está mal del todo. Al menos se sale de casa». La charla fue pasable. Al terminar, intercambió unas palabras más con Javier. Descubrieron que ambos eran viudos y compartían una cierta incomodidad inicial con aquello de socializar porque sí. Fue un alivio encontrar a alguien que parecía entender su reticencia. El verdadero desafío llegó unos días después. Elena le había regalado un smartphone hacía meses, un aparato moderno y liso que él apenas había usado, prefiriendo su viejo móvil de teclas. Pero Elena insistía en que aprendiera a hacer videollamadas. «Así nos vemos las caras, papá, que casi no sé cómo estás». Lo intentó solo. Pulsó iconos equivocados, la pantalla se llenó de ventanas extrañas, no encontraba la aplicación correcta. La frustración creció hasta convertirse en una rabia sorda contra aquel objeto infernal y contra su propia torpeza. Estuvo a punto de estrellarlo contra la pared. Fue Carmen quien, al encontrarlo resoplando de impotencia en el rellano, le ofreció ayuda con una paciencia infinita. Se sentó con él en la mesa de la cocina, le explicó cómo funcionaba WhatsApp, le configuró los contactos. Consiguieron hacer una videollamada a Elena. Ver la cara de su hija en la pequeña pantalla fue extraño, casi irreal. La conversación fue breve, algo forzada por la novedad, pero fue un primer paso. Sin embargo, la sensación de dependencia, de necesitar ayuda para algo tan básico, le dejó un regusto amargo. Se sentía viejo, inútil. Esa noche, la soledad golpeó con más fuerza. El éxito efímero de la videollamada solo había subrayado la distancia real. Vio un anuncio en una revista, uno de esos que prometían encontrar compañía, amistad o lo que surja para personas mayores. Le pareció patético, desesperado, pero la idea se quedó rondando en su cabeza. Y sí, era una locura. ¿Pero qué tenía que perder? Con el corazón latiéndole con fuerza, como si estuviera cometiendo un delito, encendió el viejo ordenador portátil que acumulaba polvo en un rincón. Buscó la web del anuncio. El proceso de registro fue lento y confuso. Eligió un nombre de usuario anodino, subió una foto antigua donde parecía más joven y sonriente y escribió una descripción vaga. Lo hizo todo en secreto, con la puerta del salón cerrada, sintiendo una mezcla de vergüenza y una extraña, casi prohibida expectación. Apagó el ordenador rápidamente, como si quisiera borrar las huellas de su acto impulsivo. ¿Qué demonios estaba haciendo? Los primeros días apenas miró la web. Se sentía ridículo. Pero la curiosidad pudo más. Una tarde al entrar vio que tenía un mensaje nuevo. El corazón le dio un vuelco. Era de una tal Isabella Gómez. La foto de perfil mostraba a una mujer de unos 60 años, rubia, con una sonrisa cálida y ojos claros. Parecía amable, elegante. El mensaje era sencillo, directo. «Hola, Mateo. He visto tu perfil y me ha llamado la atención tu interés por la restauración de muebles. Mi padre era carpintero y siempre me fascinó ese mundo. ¿Te apetece charlar?» Mateo sintió un calor inesperado extendiéndose por su pecho. Alguien se había fijado en él, en su antigua pasión. Respondió con cautela al principio, pero Isabella era una conversadora experta. Hacía preguntas sobre su trabajo, escuchaba o fingía escuchar con interés sus historias sobre tipos de madera y técnicas de barnizado. Le contaba anécdotas de su propia vida, viuda también, con hijos ya mayores e independientes, amante del arte y la música clásica, que parecían encajar perfectamente con sus propios gustos. Los mensajes se volvieron diarios, luego varias veces al día. Isabella era atenta, comprensiva, le hacía cumplidos sutiles sobre su inteligencia, su sensibilidad. Mateo empezó a sentirse especial, rejuvenecido. Una pequeña chispa de ilusión se encendió en su interior gris.
Era agradable tener a alguien con quien compartir pensamientos, alguien que parecía entenderle sin juzgarle. Mantuvo la correspondencia en el más absoluto secreto. ¿Qué pensarían Carmen o Javier? ¿Y Elena? Se moriría de vergüenza si lo supieran. Era su pequeño secreto, su oasis privado en medio de la rutina solitaria. Una carta del administrador de la comunidad de vecinos rompió la burbuja. Una derrama inesperada para arreglar la fachada del edificio. La cifra era considerable. Mateo sintió un sudor frío. Su pensión era modesta, y aunque tenía algunos ahorros, fruto de toda una vida de trabajo, no le sobraba nada. Revisó sus cuentas con creciente inquietud. Los gastos fijos, las pequeñas reparaciones, la inflación, el dinero parecía evaporarse. La preocupación financiera, siempre latente, se agudizó. Justo entonces, los mensajes de Isabella empezaron a cambiar sutilmente de tono. Comenzó a hablar de problemas, de dificultades, un hijo que había perdido el trabajo, una inversión que había salido mal, una enfermedad repentina de una hermana lejana. Las historias eran vagas al principio, llenas de suspiros virtuales y lamentos sobre la dureza de la vida. Mateo, inmerso en su propia preocupación económica y sintiendo una conexión cada vez más fuerte con Isabella, se sintió genuinamente preocupado por ella. Le ofreció palabras de ánimo, consuelo. Entonces llegó la primera petición, tímida, casi avergonzada. ¿Te importaría prestarme una pequeña cantidad, Mateo? Solo hasta que cobre a fin de mes. Es para ayudar a mi hijo con el alquiler, me da tanta pena verle así. Te lo devolveré en cuanto pueda, palabra de honor. Mencionó una cifra relativamente pequeña, unos 200 euros. Mateo dudó. Una alarma tenue sonó en algún rincón de su mente. Prestar dinero a alguien que solo conocía por internet, pero la imagen de Isabella, tan cálida y comprensiva, se superpuso a la duda. Su propia soledad, el deseo de sentirse útil, de ser el caballero que ayuda a la dama en apuros. Le pudo la emoción. Hizo la transferencia online, sintiendo una mezcla de inquietud y una extraña satisfacción. Isabella le respondió con un torrente de agradecimientos y promesas de devolución. Las semanas siguientes, la correspondencia continuó, quizás incluso más intensa. Pero la preocupación financiera de Mateo no disminuía, y la pequeña deuda de Isabella flotaba en el aire, sin mención a la devolución. Empezó a sentirse incómodo. Un día, paseando por el centro cívico con Javier, vieron un cartel anunciando un taller gratuito. Navega seguro por Internet, aprende a protegerte de las estafas online. Javier propuso apuntarse. Nunca está de más, Mateo. Con estas cosas modernas uno nunca sabe. Mateo aceptó, en parte por curiosidad, en parte por una creciente sensación de inquietud que no sabía bien de dónde venía. El taller fue una revelación. El instructor, un joven paciente y claro, explicó los tipos más comunes de fraude online: el phishing, las falsas ofertas y las estafas románticas. Describió el modus operandi: perfiles falsos con fotos atractivas, un bombardeo inicial de atención y halagos para crear un vínculo emocional rápido, historias tristes y complicadas para generar compasión, y finalmente peticiones de dinero para supuestas emergencias. Mencionó señales de alarma: negativas a hacer videollamadas, historias que no cuadraban, presión para enviar dinero rápidamente. Mateo escuchaba con el corazón encogido. Cada palabra del instructor parecía describir su relación con Isabella. La foto perfecta, los halagos constantes, las historias tristes, la petición de dinero, la falta de videollamadas. Isabella siempre tenía una excusa: la cámara rota, mala conexión. Un sudor frío le recorrió la espalda. No podía ser. Isabella no. Ella era diferente. Pero la duda, una vez sembrada, empezó a crecer, venenosa y persistente. Carmen, que también estaba en el taller, notó su palidez y su expresión tensa. Al salir le puso una mano en el brazo. ¿Estás bien, Mateo? Te has quedado muy blanco. Sí, Carmen. Solo un poco de agobio con tanta información, mintió, apartando la mirada. No podía confesarle sus sospechas, su estupidez. Esa noche releyó los mensajes de Isabella con otros ojos. Los halagos ahora sonaban huecos, las historias tristes, calculadas. La calidez que antes sentía se había convertido en un frío glacial de sospecha. Intentó razonar consigo mismo. Quizás estaba siendo paranoico, quizás el taller le había sugestionado, pero la inquietud no desaparecía. Entonces llegó el golpe final. Un nuevo mensaje de Isabella, más largo y desesperado que nunca. Su supuesta hermana había empeorado gravemente, necesitaba una operación urgente en una clínica privada carísima. El seguro no lo cubría todo. Necesitaba ayuda, una suma importante, casi 1000 euros. Era cuestión de vida o muerte.
Le rogaba, le suplicaba, apelaba a su buen corazón, a la conexión especial que tenían. «Eres mi única esperanza, Mateo. Por favor, no me falles ahora». La presión era inmensa, asfixiante. Mateo se quedó mirando la pantalla, el cursor parpadeando en la página de transferencias de su banco online. 1000 euros. Era una parte significativa de sus ahorros. Sintió náuseas. Una parte de él, la parte solitaria y anhelante, quería creerla, quería ser el héroe que la salvaba. Recordó la generosidad de Ana, siempre dispuesta a ayudar. Pero otra parte, la del viejo artesano desconfiado y la del alumno reciente del taller de seguridad, gritaba «¡Peligro!». Con manos temblorosas escribió una respuesta. «Isabella, antes de hacer nada, podemos hacer una videollamada rápida. Necesito verte, saber que estás bien». La respuesta de Isabella fue casi instantánea, llena de excusas enrevesadas. Estaba en el hospital, la conexión era terrible, no tenía aspecto presentable, no era el momento. Fue la gota que colmó el vaso, la negativa rotunda, las excusas endebles. La verdad le golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era una estafa. Todo había sido una mentira cuidadosamente construida para aprovecharse de su soledad, de su vulnerabilidad. Sintió una oleada de rabia, de humillación, de autodesprecio. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan estúpido? El orgullo que tanto le había costado mantener se hizo añicos. Ya no podía seguir ocultándolo, ya no podía fingir que se apañaba solo. Necesitaba ayuda, necesitaba contárselo a alguien. Sin pensarlo 2 veces, salió de casa casi corriendo, bajó las escaleras de 2 en 2 y llamó a la puerta de Carmen con los nudillos blancos. Cuando ella abrió, sorprendida por su aspecto agitado, Mateo apenas pudo articular palabra. «Carmen, necesito tu ayuda. Creo que he hecho una estupidez muy grande». La invitó a pasar, le ofreció el portátil abierto con la conversación de Isabella en la pantalla. Le contó todo atropelladamente, con la voz quebrada por la vergüenza y la angustia. Carmen escuchó en silencio, con expresión seria pero comprensiva. Leyó los últimos mensajes, asintiendo con la cabeza. Cuando Mateo terminó, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Tranquilo, Mateo. Lo importante es que te has dado cuenta a tiempo, antes de perder más dinero. Esto», señaló la pantalla, «es una estafa de manual. Todas las señales estaban ahí. No te culpes, le puede pasar a cualquiera. Estos sinvergüenzas son expertos en manipular». La claridad y la calma de Carmen fueron un bálsamo. Juntos, con unos pocos clics certeros de ella, bloquearon el perfil de Isabella Gómez y buscaron la opción para reportarlo a la plataforma. El alivio que sintió Mateo fue inmenso, casi doloroso, mezclado con una vergüenza que le quemaba las mejillas, pero también con una profunda gratitud hacia su vecina. Había tocado fondo, pero no estaba solo. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Al día siguiente, aún con la resaca emocional de lo ocurrido, Mateo buscó a Javier en el centro cívico. Necesitaba hablar con alguien que pudiera entenderle, alguien que no fuera Carmen, a quien ya sentía que le debía demasiado. Con dificultad, tragándose el orgullo restante, le contó a Javier lo sucedido, omitiendo algunos detalles pero confesando la esencia de la estafa. Para su sorpresa, Javier no se escandalizó. Lo escuchó con atención y luego, con una media sonrisa triste, admitió: «Pues a mí casi me la lían también hace unos meses. Una supuesta inversora rusa que me prometía duplicar mis ahorros. Menos mal que mi hijo se dio cuenta. Nos sentimos tontos, ¿verdad?» Pero es que la soledad es muy mala consejera, Mateo. Compartir la experiencia, descubrir que no era el único vulnerable, alivió enormemente a Mateo. Charlaron un buen rato compartiendo sus meteduras de pata con la tecnología y las nuevas trampas del mundo moderno. Aquella conversación sincera fortaleció su incipiente amistad. Ya no eran solo 2 viudos reacios a socializar, sino 2 compañeros de viaje aprendiendo a navegar juntos las aguas turbulentas de la vejez. Animado por esta nueva conexión y por la sensación de haber superado una prueba difícil, Mateo se atrevió a llamar a Elena. Esta vez buscó deliberadamente la opción de videollamada en el smartphone. La tecnología ya no le parecía tan hostil, sino una herramienta necesaria. Cuando el rostro de Elena apareció en la pantalla, Mateo respiró hondo y decidió ser sincero, al menos en parte. «Elena, he estado un poco perdido últimamente. La soledad, ya sabes, y he cometido algunos errores por no saber manejar bien esto de Internet». No entró en los detalles de la estafa, pero admitió su aislamiento, su dificultad para adaptarse. Elena, al otro lado de la pantalla, escuchó con una atención que Mateo no esperaba. Su expresión se suavizó.
Papá, lo entiendo. Sé que no ha sido fácil para ti desde que mamá y yo tampoco he estado muy presente con tanto lío aquí. ¿Por qué no voy a verte a Valencia el próximo fin de semana largo? Pasamos unos días juntos, tranquilos. La propuesta lo llenó de una alegría inesperada. Hacía mucho tiempo que Elena no iba a Valencia solo para verle. Me encantaría, hija. De verdad. La conversación continuó, más fluida, más cálida. Hablaron de cosas cotidianas, de planes. Al colgar, Mateo sintió que un puente invisible, dañado por el tiempo y los malentendidos, empezaba a reconstruirse. Motivado por la reciente crisis financiera evitada por los pelos, Mateo se acercó al tablón de anuncios del centro cívico. Buscó información sobre charlas o talleres de gestión financiera para pensionistas. Encontró uno programado para la semana siguiente y se apuntó sin dudarlo. Empezó a revisar sus facturas, a anotar sus gastos, a intentar hacer un presupuesto mensual. Era tedioso, pero le daba una sensación de control que había perdido. Un día, mientras curioseaba por las distintas aulas del centro, oyó el sonido familiar de una lija sobre madera. Se asomó a una sala pequeña donde un grupo reducido de personas trabajaba en la restauración de pequeños muebles bajo la supervisión de un monitor. El olor a serrín y barniz le golpeó como un viejo amigo. Sintió una punzada de nostalgia, pero también de curiosidad. El monitor le invitó a entrar. Se quedó un rato observando, haciendo algún comentario técnico. Al final de la clase, se inscribió en el taller. Volver a sentir la madera bajo sus dedos, elegir la lija adecuada, aplicar el barniz con pinceladas precisas, fue como reencontrarse con una parte esencial de sí mismo. No era lo mismo que su antiguo taller, pero era algo. Era encontrar un espacio donde su experiencia valía, donde podía crear y sentirse útil de nuevo. Encontró una calma y una satisfacción en esa actividad que ninguna otra cosa le había dado desde la muerte de Ana. Los meses pasaron. Mateo no se había transformado en un hombre radicalmente diferente, pero los cambios eran evidentes. Seguía siendo un hombre reservado, pero ya no estaba aislado. Saludaba a sus vecinos con más naturalidad, compartía cafés y partidas de dominó con Javier en el centro cívico, ayudaba a Carmen con pequeñas reparaciones en casa a cambio de sus consejos tecnológicos. Su relación con Elena había mejorado notablemente. Las videollamadas eran frecuentes y la visita de su hija a Valencia había sido un éxito, llena de conversaciones pendientes y silencios cómodos. Había aprendido a manejar lo básico del smartphone y el ordenador, no con entusiasmo, pero sí con una cautela informada. Ya no veía la tecnología como un enemigo, sino como una herramienta que, bien utilizada, podía acercarle a los suyos y protegerle de ciertos peligros. Seguía siendo cuidadoso con el dinero, pero la gestión activa de sus finanzas le daba tranquilidad. El taller de restauración se había convertido en su pequeño refugio semanal, una fuente de orgullo y conexión.